Cuenta, señora secretaria. No hay cuenta, señor presidente. Bueno, esta sesión ha sido citada con el objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto ley número 2222, ley de navegación para establecer responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos. Boletín número 13.756-2. Han sido especialmente invitados a esta sesión de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el subsecretario señor Alfonso Vargas, y de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el director contraalmirante señor Carlos Huber. Sí, la secretaria va a dar cuenta de una minuta que tiene sobre el proyecto. Gracias, presidente. Esta iniciativa de ley corresponde a una moción de los honorables diputados señora Maya Fernández y señores Jorge Brito, Fidel Espinosa, Marcos Ilavaca, Luis Rocaful, Leonida Romero, Jaime Toá y de la exdiputada y actual senadora señora Loreto Carvajal. No tiene normas de quórum especial, ni tampoco su excelencia el presidente de la República ha hecho presente urgencia para su despacho. Ingresó a tramitación a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2020 y se dio cuenta al día siguiente, fue derivado a la Comisión de Defensa Nacional. Sin embargo, en abril de 2021, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos solicitó que le fuera remitida para su análisis, requerimiento que fue aprobado, siendo en definitiva esta última instancia legislativa la que se abocó a su discusión y despacho. Concluye el trámite constitucional, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó esta proposición de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y fue aprobado en la Sala por 133 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. El Senado, por su parte, la tramitación comenzó el 6 de octubre recién pasado y fue remitido a esta comisión para su estudio. Esta propuesta legal se estructura en base a un artículo único permanente, el que por medio de 4 numerales modifica el decreto ley 2222, que sustituye a la ley de navegación, y en virtud de ello y de conformidad a lo prescrito en el artículo 127 de nuestro reglamento, podría discutirse en general y en particular a vez si la comisión así lo resuelve. Los objetivos de esta iniciativa consisten en proteger las embarcaciones artesanales que naveguen por aguas interiores, asegurar que el piloto automático solo se utilice bajo la estricta observancia de quien tenga la nave a su mando y dejar claramente establecida la responsabilidad que solidariamente cabe a los armadores u operadores de los barcos causantes de accidentes que producen pérdidas de vidas humanas y daños materiales. Después viene la exposición de motivos de los autores de la moción que relatan varios casos de accidentes ocurridos recientemente, dicen ellos, bueno, esto a la época en que se presentó la moción, como el de la nave Argelina que prestaba servicio a la industria salmonera y la lancha motor Supersol, un accidente que hubo que produjo el deceso de 2 pescadores. Otra experiencia similar ocurrió en mayo del 2019, una colisión entre la barcaza Melina 3, perteneciente a la naviera Paredes, y la embarcación artesanal merlucera Ángel del Océano en Calbuco, que cobró la vida de 2 tripulantes y la destrucción de la nave. Y finalmente otro caso que citan, en marzo del 2020, cuando el bajel Comau de Transportes Fluviales Corral impactó al pesquero Victoria en la bahía de la comuna de Corral, ocasionando el fallecimiento de 6 tripulantes. Los autores sostienen que en todos estos casos existe la sospecha de que los navíos se encontraban bajo el sistema de piloto automático y que nadie vigilaba las operaciones. También recuerdan que la ley de navegación es una norma muy antigua y construida sin discusión parlamentaria que se ha ido actualizando parcialmente para ajustarse a los constantes cambios que sufre el sector. En atención a los hechos acaecidos, dice especialmente ante la eventual ocurrencia del uso intensivo del sistema de piloto automático, la Gobernación Marítima de Puerto Varas en febrero del 2020 emitió una resolución que restringe
en cercanías de costa de aguas interiores a su jurisdicción, posibilitando exclusivamente bajo estricto control y supervisión del oficial de guardia de navegación y previa autorización del capitán, el uso intensivo del sistema de piloto automático. Por otro lado, dejan constancia de que el mencionado instrumento en ningún caso reemplaza las obligaciones del timonel y del oficial de guardia de navegación a bordo y que no se podrá usar durante el rumbo previsto aquí me saltó una parte, si durante el rumbo previsto se encuentran embarcaciones con capacidad de maniobras restringidas. Los autores de la moción juzgan que si hoy bien existen disposiciones que regulan varios aspectos de lo relacionados con la navegación marítima, estas no logran actualizarse a la misma velocidad a la que lo hacen sus características, ni dan cuenta de la diversidad de especificidades que se expresan a lo largo del territorio marítimo nacional. Finalmente, cabe hacer presente que la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos escuchó durante el debate de la iniciativa al señor subsecretario para las Fuerzas Armadas, a representantes de Directemar y a organizaciones de pesca artesanal y también a algunas de las familias de las víctimas. Eso es, señor presidente, no me alargo más porque seguramente se van a referir a todos estos puntos también en su exposición los invitados. Muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestros invitados. En primer lugar, al subsecretario, señor Alfonso Vargas. Señor presidente, señores senadores, efectivamente este proyecto, tal como hemos escuchado, nace tal vez por una muy buena iniciativa a raíz de los accidentes que ocurrieron. Nosotros empatizamos con eso. Y lo hemos dicho en la tramitación de este proyecto de ley. Sin embargo, el proyecto inicial, o sea, la moción que ingresó, a nosotros, voy a decir así, a esta subsecretaría y a la Directemar, no nos gustaba. Como nombro la Directemar, quiero decirle que estoy aquí con el almirante Huber, director de la Directemar, a mi lado, y los asesores jurídicos, entre ellos el abogado señor Poblete, que ha estado desde el inicio de este proyecto de ley en el trámite. Así es que para cualquier cosa los tenemos aquí, y yo le voy a pedir enseguida al abogado señor Poblete que haga una exposición sobre el proyecto de ley, sin antes decirle lo siguiente. La moción parlamentaria fue drásticamente cambiada, ¿ya? Y lo que estamos discutiendo hoy día es un proyecto de ley bastante distinto a la idea original. Fueron los diputados de la Comisión de Pesca quienes le solicitaron a la biblioteca del Congreso Nacional que hiciera comillas, voy a decir, indicación sustitutiva, este nuevo proyecto, y nosotros con Directemar contribuimos a ello, y se llegó a un resultado, como bien se dijo, que tiene 4 puntos, de los cuales en los 3 primeros nosotros estamos de acuerdo, pero tenemos un gran desacuerdo, y así lo hicimos ver, pero no se nos escuchó, en el punto número 4. El detalle de esto lo va a hacer el abogado Poblete. ¿Y por qué tenemos esta gran diferencia en el 4º punto del proyecto? Es porque, a nuestro entender, esa es una materia que debiera estar en la ley de pesca y no en la ley de navegación. Los diputados no logramos que nos entendieran. Debo decir que nos aceptaron todo lo que nosotros planteamos en los primeros 3 puntos, pero tenemos esta gran diferencia. El abogado señor Poblete tiene preparada una exposición para que los señores senadores puedan entender bien el detalle de este proyecto, y enseguida estamos aquí junto al almirante Huber para responder todo tipo de preguntas según ustedes lo quieran. Así es que, si me permite, señor presidente, le daríamos la palabra para hacer esta exposición. Adelante. Sí.
Sí. ¿Va a hablar vamos, va a hablar el vamos a- almirante Huber o el señor Poblete? Buenos días, señor presidente. Juan Almirante Huber aquí. La verdad que la instrucción del subsecretario Vargas es con lo que coordinamos como Directemar. El que va a hacer la exposición, el Poblete, el que está trabajando en este proyecto en sus inicios. Por lo tanto, él tiene toda la historia jurídica del proyecto. Lo vamos a ver en detalle. El tema que nosotros no estamos de acuerdo es porque pensamos que de acuerdo a las atribuciones que nosotros como autoridad marítima está en la ley de navegación, no estaría concordante con lo que se está proponiendo en ese artículo. Sin más detalles, dejo con, si usted lo tiene a bien, al capitán Poblete a cargo de la presentación. Ok, adelante, capitán Poblete. Señor presidente, por su intermedio, primero saludar a todos los integrantes de la comisión y para entrar en materia nos gustaría hacer una pequeña introducción, sin perjuicio de lo que ya se mencionó anteriormente, para poder contextualizar este proyecto que lo remitió a la Cámara de Diputados, donde tiene 4 artículos. Efectivamente, este proyecto tenía varios articulados, alguno de ellos fue mejorado, tal cual como lo mencionó el subsecretario para las Fuerzas Armadas, donde con el aporte nuestro y de la Biblioteca del Congreso se pudo mejorar, y en alguno de ellos estamos de acuerdo con esa mejora. Y para lo cual me gustaría entrar en análisis en cada uno de los artículos para que estuvieran presentes por qué en algunos casos estamos de acuerdo y en el otro particular por qué no lo estamos. En cuanto al artículo 4, que es lo que se pretende cambiar, si ustedes se pueden fijar en pantalla, hay color azul, tanto el actual artículo 4 habla del término pesqueros y lo que se pretende reemplazar es la palabra a pesquera. Haciendo un análisis comparativo con unas diferentes disposiciones de ámbito marítimo, no hay ningún inconveniente, toda vez que esa expresión se encuentra en armonía con otras disposiciones que hablan del mismo sentido. Por lo tanto, por parte de la Directemar y por parte de la Subsecretaría no tendríamos inconveniente en aprobarlo de esa materia. En cuanto al artículo 29, este originalmente sufrió una modificación, particularmente en el inciso segundo, donde hicimos una propuesta, el Ejecutivo a través de nosotros hicimos una propuesta y se incorporó el inciso segundo justamente para aportar a la discusión, particularmente referente al accidente y a la utilización del piloto automático, aun cuando el piloto automático por sí solo es solamente una ayuda a la navegación, pero con el fin de mejorar y aportar a la discusión y evitar o disminuir la accidentabilidad, se ha propuesto el inciso segundo, que está a la derecha en azul, justamente para contemplar una cámara de vigilancia y un sistema de grabación, y obviamente será la Directemar, la Autoridad Marítima, la que va a establecer cuáles son las normas técnicas que permitan cumplir con ese sistema de vigilancia. Y por lo tanto, como lo mencionamos, estamos en total acuerdo con esta propuesta. Luego, el artículo 44, que también toda vez que dejaba afuera los daños del tipo medioambiental y la comisión recogió nuestra observación, fue incorporado, por lo tanto también no tenemos observaciones a este articulado. Ahora bien, en cuanto al artículo 113, si ustedes pueden ver en pantalla a mano izquierda, el actual 113 es un artículo que se encuentra derogado. Se encuentra derogado por la ley 18.680 del año 1988, que modificó justamente la ley de navegación y vino a ajustar ciertas disposiciones que tendrían que ser recogidas en el Código de Comercio. Y particularmente, la ley de navegación tiene un sentido, que básicamente regular lo referente a los elementos de seguridad que deben contar las naves, las matrículas, la forma de construcción naval, la educación marítima, entre otras materias, para que la navegación se realice de forma segura, tanto para la nave, la tripulación, y así evitar contaminar los mares. Ese es el objeto de la ley de navegación, y no es otro. La discrepancia con respecto al artículo 113, que básicamente es incorporar que la destrucción de artes y aparejos de pesca se entienda como un accidente, es particularmente, lo consideramos inapropiado, toda vez que es una ficción, a través de esta ficción jurídica
se le va a entregar a la autoridad marítima que realice una investigación ante la destrucción de estos elementos que están en el agua y producto del paso de una nave que probablemente no tenga conocimiento de eso, pase sobre ellos y se inicie una investigación. Ahora, en particular, con respecto al motivo, tenemos dos grandes razones. Uno, el origen del proyecto de ley que estamos discutiendo en este momento. Si usted puede ver en pantalla, hay una expresión que está entre comillas, que básicamente el proyecto se centró en la ocurrencia de accidentes marítimos en que embarcaciones de mayor calado o que presten servicios... Capitán Poblete, disculpe que lo interrumpa, pero usted está compartiendo pantalla, pero vemos 3 imágenes acá. Entonces yo no sé si es usted o somos nosotros. Porque hay dos pantallas acá en que se ve el texto y además está la pantalla con las imágenes de los que estamos participando en la sesión. Entonces, si pudiera poner todo en una, solo el texto. Sí, perfecto. Aquí el senador Piu ya se la ingenió para poder leer porque está ocupando el celular con aumento. Ahí. ¿Se aprecia bien? ¿Se puede ver mejor, ahora bien? Sí, mejor. Adelante. Voy a recapitular con respecto al 113, para que se pueda ver de mejor manera. Lo que mencionaba en su oportunidad que el artículo 113 fue modificado el año 1988 por la ley 18.680, que lo que vino es justamente modificar la ley de navegación y recogió ciertos articulados y los incorporó en el Código de Comercio, particularmente dentro del párrafo tercero, que era de accidentes marítimos referentes a abordaje de naves. ¿Por qué? Porque la ley de navegación, como lo mencioné anteriormente, tiene otro fin, que es justamente velar por la seguridad de la navegación, que se realice de manera segura, tanto para la nave, la tripulación, y así, evidentemente, evitar contaminar los mares. El 113, el actual 113 que se quiere incorporar, es inapropiado, en nuestro punto de vista, porque impone, a través de una ficción legal, que la autoridad marítima realice una investigación sumaria cuando se realice la destrucción de estos artes o aparejos de pesca, que son aquellos que están en el agua y producto del paso de una nave, pasen sobre ellos. ¿Cuál es la razón de ser? Primero, porque el proyecto original tiene un objeto que justamente, o se centró particularmente en la ocurrencia de accidentes marítimos. De hecho, ocupa la expresión accidentes marítimos, que está justamente asociado o vinculado con el párrafo tercero de la ley de navegación, que habla justamente de accidentes marítimos, en que embarcaciones de mayor calado o que presten servicios en labores industriales, especialmente de la industria salmonera, en el caso de los ocurridos en el sur de Chile, colisionen con naves de pesca artesanal. Quiero hacer énfasis en esta expresión, colisionen con naves, produciendo no solo la obvia pérdida de las naves menores, sino sobre todo la pérdida irreparable de pescadores, dejando sumidos en el dolor y la indefensión de sus familiares y seres queridos. Por tanto, ya vemos que la incorporación de este nuevo artículo 113, referente a la destrucción de arte y aparejo de pesca, se aleja del origen del proyecto de ley. Sumado a que tampoco la propuesta se encuentra relacionada con las normas de la ley de navegación y con otras normas asociadas, y en particular el artículo 125, que prescribe lo siguiente: con el fin de establecer las responsabilidades profesionales, técnicas y disciplinarias en que haya lugar, las autoridades marítimas de la República serán competentes para instruir las investigaciones sumarias por accidentes o siniestros ocurridos a naves o a personas en aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Esta norma se encuentra vinculada, además, con el artículo 156 del Reglamento de Orden, Seguridad y Disciplina, que justamente regula los siniestros a naves. Por lo tanto, como se podrán apreciar, la competencia que tiene la autoridad marítima es justamente para investigar accidentes ocurridos a naves o a personas, no a daños a elementos accesorios eventualmente de la nave, como son, por ejemplo, las artes y aparejos de pesca. Por otro lado, el Código Civil, en el artículo 2314, justamente indica que el que ha cometido un delito o un cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o el cuasi delito. Por lo que,
ante una destrucción de estas artes de pesca, al no estar dentro de la hipótesis de nave o personas, es más, dentro de la competencia que tiene actualmente la Directemar, estos daños y su reparación debe ser ejercidamente en alguna acción de carácter civil o incorporada en la Ley de Pesca y Acuicultura. Una eventual investigación sumaria administrativa de carácter marítima, y recalco la palabra marítima porque está asociado a los accidentes marítimos a naves y a personas, por la destrucción de arte de aparejo podría resultar muy compleja al no tener el fiscal marítimo los elementos probatorios adecuados que permitan al fiscal lograr una convicción razonable de quién cometió la falta, de cuándo se cometió la falta, dado que solo se va a contar con una denuncia, que probablemente sean de los mismos afectados. Y para esto no hay que olvidar que se estima que en una investigación sumaria por la destrucción de estos artes y aparejos de pesca debe estar incorporada y ser considerada en la Ley General de Pesca y Acuicultura, porque el calado de estos elementos, el cual tiene especificaciones técnicas, son analizados en los consejos zonales de pesca, en los comités de manejo de la Subsecretaría de Pesca. Y también porque la destrucción de las artes y pesca no es un tema de competencia de la Organización Marítima Internacional, dado que esta organización lo que hace es emanar recomendaciones y disposiciones internacionales referentes a la seguridad de la navegación, que es justamente lo que regula la Ley de Navegación Nacional. Por lo tanto, incorporarlo en esta materia se aleja del origen y le entrega facultades que actualmente no tiene ni posee la autoridad marítima. Asimismo, en la actualidad, la única medida que obliga al marcado de aparejos de pesca es la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos, para los buques que operan en agua antártica. En la actualidad no existe otra norma que obligue a los buques pesqueros o a los tanto industriales como artesanales marcar los artes y aparejos de pesca cuando estos los calan o los condenan. Por lo tanto, sería imposible tener una precisión de saber qué arte de pesca, primero, dónde se instaló, de quién es, y al mismo tiempo, si es que el tercero, esto es, la nave, posee los elementos técnicos para poder determinar con precisión dónde se encuentra ese arte y aparejo de pesca. Por lo tanto, es necesario contar con un sistema de marcaje adecuado, acompañado de un sistema de rastreo de dichos artes y la transmisión de los reportes de posición de las posibles naves infractoras, que pueden considerarse como medios de prueba de las acciones cometidas. A la fecha no existe. Por lo tanto, incorporar esta norma, además, en la Ley de Navegación, para que sea la autoridad marítima la autoridad competente para investigar estas infracciones, va a ser del todo ineficiente, porque no vamos a tener los elementos adecuados para poder acreditar, evidentemente, esta destrucción. Entendemos que la razonable preocupación que se genera por la destrucción de estas artes en el agua que afecta a los pescadores artesanales, pero el proyecto se centra en evitar el riesgo de la vía producto del mal uso del piloto automático, reduciendo el nivel de accidentalidad. Con el actual proyecto, con la incorporación del artículo 29, inciso segundo, primero y segundo, como ya lo mencionamos, a todas luces ayuda y colabora y coayuda a que se evita o se reduzca ese nivel de accidentabilidad. Desde otro punto de vista, la propuesta de este artículo 113, como lo mencioné anteriormente, está incorporado en el párrafo tercero de accidentes marítimos, artículo original que fue derogado en el año 88. Originalmente estos artículos que iban del 113 al 117 se referían a los abordajes entre naves y sus responsabilidades, lo que luego fue incorporado al Código de Comercio. Por tanto, este nuevo artículo 113 se aleja del origen de la Ley de Navegación, sumado a que, como señaló, constituye una mera ficción legal, considerar accidente la destrucción de artes y aparejos de pesca. En definitiva, esta propuesta pretende ampliar y otorgar competencias a Directemar respecto a daños civiles ajenos a la seguridad de las naves y personas, lo que no es propio de esta autoridad. Además, se trata de una norma ineficaz e ineficiente, pues en la práctica no va a poder sancionar la destrucción de artes y aparejos de pesca por las razones técnicas ya expuestas. Finalmente, la propuesta en nada aporta a la prevención de accidentes marítimos con resultado de lesiones o muertes a tripulantes de embarcaciones. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si algún senador quiere hacer algún comentario. Senador Piu. Muchas gracias, presidente, por su intermedio agradecer la presentación
al subsecretario de las Fuerzas Armadas, al director del Territorio Marítimo y Marina Mercante y también al capitán Poblete. Las leyes de navegación en Chile tienen larga historia, la primera del año 1836. Esa es la que parte dando forma y figura a nuestro cuerpo legal, y fue modificada 40 años después, en 1878. Uno de los integrantes de la comisión que cambió esa ley de navegación fue Arturo Prat, del grado capitán de corbeta, igual que el capitán Poblete que nos expuso ahora. Eso es para hacer un contexto histórico. Y la ley ha sido siempre de navegación, los problemas de navegación, el cómo se determinan las responsabilidades, quién está a cargo de la nave. Puede estar el almirante a bordo, pero el comandante, el capitán de la nave, en las militares, él tiene el control de lo que ocurre. Lo mismo pasa en el mundo civil. El ser capitán de una nave le conlleva responsabilidades únicas, no delegables, por ejemplo, a un piloto automático. Por lo tanto, este es un medio de ayuda que permite, obviamente, algunas veces hasta economizar. Se ha demostrado que los pilotos automáticos economizan el combustible, por ejemplo, y esa es una buena forma de por qué se tienen que tener, pero no se debe desatender la navegación. Siempre tiene que haber una persona responsable que esté viendo y tomando las medidas, apoyado por todos estos instrumentos que son de apoyo, pero no se les puede delegar a ellos una función que es propia de la autoridad que conlleva. Yo concuerdo de la forma que está previsto el cambio incluso de naves pesqueras. Las naves tienen esa condición, por lo tanto el artículo 1, el 2 está muy claro en cómo se precisa, el 3 también. En el 4 tenemos un problema, señor presidente. El problema es que estos aparejos que están, primero no deben estar en las rutas de navegación frecuentemente utilizadas, es lo primero. Algunas veces se desplazan por las corrientes, que puede ser algo propio del lugar donde estén. Y aquí viene de quién es responsable de quién. No tienen las marcas, algunas veces no tienen la iluminación de noche, y probablemente las naves nunca se dan cuenta que han pasado sobre ellos. Y probablemente nunca, porque no quedó nada. Algunas quedan enredadas, especialmente cuando tienen monofilamentos, son espineles gruesos que quedan enredados, y probablemente varios días después, al arribar al puerto, se van a dar cuenta de que pasaron sobre algo. Pero también existe la acción de terceros, y cuando digo tercero, la competencia leal, que no quiere que algunos pesquen y que puede ir también a alterarlo. Entonces, presumir que solamente las naves son las que son responsables de aquellas cosas que ocurren en el mar con respecto a los aparejos y las artes de pesca que quedan, sería como darle demasiada precisión a algo. Existe y hay indicios de personas que han cortado aparejos, han cortado especialmente las redes que se ocupan en el norte para pesca, por ejemplo, albacora, porque hay competencia alguna vez desleal y estas prácticas no están bien. Esto se debe resolver en otra ley, y esa ley, efectivamente, concuerdo, es la ley de pesca. La ley de navegación se tiene que hacer cargo de la navegación. Yo creo que aquí hay un non sequitur. Partimos con un problema de accidentes con uso de pilotos automáticos y terminamos con aparejos de pesca que en la práctica no tiene. Yo creo que deberíamos centrarnos, mantener la idea matriz del proyecto de ley y sobre ese decir, presidente. Muchas gracias. Dicho. Se pasa la palabra. Senador Araya, y puedo hacer una propuesta. Gracias, presidente. Sin ser un experto como lo es nuestro querido Kenneth en temas de navegación, yo comparto lo que él dice. Entonces, una pregunta bien simple. ¿El problema para ustedes por el inciso final estaría más bien con la geografía del artículo y lo que habría después un problema de carácter probatorio? Porque no existe hoy día una norma de cómo determinar el marcaje. Entonces, en el fondo, si esto se llevara a la Ley General de Pesca, no habría problema en la aprobación, ¿no? Entiendo que hay un problema adicional de competencia. Y por tanto, la discusión debería ser más profunda que trasladarlo de una ley a otra. Me parece que pudieran precisar bien ese punto, si es solamente un problema de geografía del artículo o es un problema de competencia, porque si es un problema de prueba, bueno, eso es algo que se repite en general cuando uno tiene que sancionar estos temas. Entonces, en eso que quedara la claridad, por favor, para la historia de la ley. El senador Araya ha hecho una pregunta, no sé si es posible para los invitados contestarla. Si solo, repito la pregunta, si es solo un tema de geografía de la norma, o sea que hay que trasladar la ley de pesca, o tiene que ver con temas más de fondo. De la exposición del capitán Poblete, que había un tema relacionado con la competencia. La competencia desde el punto de vista jurídico, pero además desde el punto de vista práctico, que eran los instrumentos para determinar la responsabilidad en caso
de que se produjera una destrucción de hartos aparejos. Entonces entiendo que es una discusión bastante profunda que trasladar el artículo a la ley de pesca. Pero no sé si eso es efectivo. Entonces le vamos a pedir a nuestros invitados que precisen el... Presidente, usted tiene toda la razón. O sea, efectivamente aquí hay un tema que no debiera estar en esta ley, sino que debiera estar en la ley de pesca. O sea, un problema, como dijo usted, de geografía. Tiene toda la razón. Pero además de eso, aunque nosotros lo pasáramos y lo radicáramos en la ley de pesca, tiene un problema de aplicación. O sea, y en esto hay que ser súper claro. ¿Qué sentido tiene hacer este artículo que en el fondo no nos va a servir? Y esa es la discusión más de fondo que usted alude. Así es que yo creo, presidente, que usted está absolutamente en lo cierto. Por lo tanto, los problemas son dos, no es uno solo. Y los dos son los que, al menos en este momento, no sé yo cómo podemos salir de eso. ¿Ya? No sé si, almirante, usted quiere agregar algo que complemente lo que yo estoy diciendo. Permiso, señor presidente, no, acordamos plenamente con lo que dice usted, señor presidente, y con lo que dice el subsecretario, porque vemos que aquí hay dos cosas bastante de fondo. Una es las competencias que da la ley de navegación orientado precisamente a salvaguardar la vida humana en el mar y los accidentes que se produzcan en naves que están navegando y mantener eso en el espíritu de la ley de navegación. Y por otro lado está estos artes de pesca que nosotros vemos que va a ser súper difícil además poderlo indistintamente de qué ministerio o en qué ley se quede aparejado, va a ser súper difícil controlarlo porque no están las condiciones o los instrumentos para poder controlar eso en la mar, considerando que los espacios marítimos son bastante extensos y es muy difícil poder controlar que alguna nave pase, por ejemplo, por encima de un boyarín que tiene un arte de pesca asociado y quién pasó por arriba del arte de pesca, digamos. Eso en cuanto podría agregar, señor presidente. La pregunta que nos estamos haciendo acá es la siguiente, porque se entiende la explicación perfectamente. Después yo hago una propuesta respecto de la metodología de cómo podríamos aprobar este proyecto. Es, ¿quién debería, estamos hablando hipotéticamente, tenemos un problema práctico, que es que el problema probatorio, hay una complejidad, digamos, operativa, pero ¿quién debería eventualmente, o quién hoy día debe investigar este tipo de situaciones, la destrucción de arte y aparejo? ¿Quién tiene la competencia para resolver sobre la materia actualmente? En fácil, señor presidente, debiera ser Cernapesca. Ellos tienen Sí, esto es una contienda entre particulares, claro, y eventualmente la justicia civil la que debiera resolver en último término. Yes. Si hubiera dolor, sí, si hubiera delito. Ya, pero propongo lo siguiente, para no paralizar el proyecto. Primero, este es un proyecto de artículo único, que tiene 4 numerales. Entonces, una posibilidad es que lo votemos en general y lo votemos en particular, salvo el numeral 4, y que el numeral 4 lo rechacemos. Y lo enviamos a la sala para que sea aprobado con ese, digamos, de esa forma, y bueno, se va a la sala de tercer trámite en la Cámara. Y el otro tema, de todas maneras, hablar con los diputados, señalar que requiere de mayor debate, reflexión y una propuesta un poquito más compleja que la que se está planteando en el proyecto. Senador Araya. Yo comparto su propuesta, presidente, con un añadido, que en el fondo después la Secretaría pudiera hacer en la historia de la ley que quede constancia que no es que la comisión esté desechando y que esto, entre comillas, se transforme en un hecho atípico sin autoridad que persiga, sino que tendrán que aplicarse las normas que correspondan, sea la Ley General de Pesca, responsabilidad civil, eventualmente Código de Comercio, que en el fondo quede constancia que aquí no se tocó la norma y se siguen las reglas generales que corresponderían si se trata simplemente de un ilícito civil o un eventual delito. Ahí entraría eventualmente Cernapesca, eventualmente Tribunal de Comercio, Tribunal Civil, o el Ministerio Público si es que fuera un hecho doloso y hay que lo denunciara
por el delito de daño o alguna figura especial. O sea, lo que no se entienda en el fondo que no queremos que esto quede en el aire, que no hay sanción, no hay autoridad llamada a conocer de lo hecho. Entonces, entendemos que no se modifica las normas en la materia, las normas generales en la materia. Perdón, presidente, para la historia de la ley sería que se rechaza el artículo 113 porque la comisión entiende... Primero, porque la comisión entiende que no corresponde a este cuerpo legal. Sí, que eso se está modificando. Está claro. Y para todos los efectos se mantiene la normativa vigente en la materia. No es que consideramos que esto nadie lo debe investigar, sino que más bien, porque si aprobamos esta norma estaríamos modificando las normas de competencia. Estaríamos otorgando una competencia que hoy día no existe. Muy bien. ¿Se entiende el punto, Milena? Mire, Mire, cuando redacte ese párrafo lo vamos a revisar en detalle. Sí, ¿ya? no, lo que pasa es que, claro, habría que dejar constancia también, o sea, según la explicación de quién lo investiga hoy día, a lo mejor esa es la razón por qué incorporaron la norma. Sí, la propuesta que está haciendo el senador Araya, nosotros vamos a despachar el proyecto con la base de la propuesta que he realizado. Bueno, pues podemos tener que votar, pero si pudiera enviar para efectos del informe por escrito un párrafo que se agregaría al informe de la Secretaría respecto de la razón del rechazo. Porque lo que yo entiendo el punto del senador Araya. El senador Araya no quiere que los diputados sientan o crean que nosotros estamos evadiendo este tema, sino que consideramos que es un tema que tiene que ser regulado, que eventualmente tiene que ser perfeccionada la normativa vigente, pero no es a través de esta iniciativa. Y requiere obviamente una reflexión, un debate bastante más profundo. Entonces, por tanto, lo que hacemos es no modificar la normativa vigente en la materia. Y eso significa que los organismos competentes, cualquiera sean estos, si es una contienda de carácter civil o de carácter penal, obviamente son distintos, mantienen las competencias correspondientes. Y la Directemar queda afuera, digamos, tal cual hoy día está. Ese es el sentido. Perfecto, ¿habría acuerdo? Ya, entonces vamos a proceder a votar el proyecto. Primero, en general. Le agradecería que recoja la votación, Milena. Muy bien, presidente. El señor presidente entonces pone en votación la idea de legislar respecto del proyecto de ley que se encuentra en tabla en el día de hoy que la comisión está analizando. Senador Pío. Senador Guille. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Alvarado. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobado 5-0. Sí. Aprobado por unanimidad. ¿Les parece que con la misma votación aprobemos los numerales del 1, 2 y 3? Con la misma votación. Y con la misma votación rechazamos el numeral 4. Perfecto. ¿Algún comentario? Señor presidente, solo para concluir, entonces, sin perjuicio de confeccionar el informe, quedamos a la espera de la pequeña argumentación que usted les... Y la podemos revisar con el senador Ballester. Sí, le vamos a pedir a la Directemar que mande por escrito el fundamento y después la vamos a revisar con el senador Araya para incorporarlo dentro de los fundamentos del rechazo. Muy bien, señor presidente. Quedamos a la espera entonces del documento. Bueno, entonces agradecemos a nuestros invitados la participación en esta sesión. Muchas gracias, presidente. Simplemente decirle que la información de Directemar la van a tener obviamente ahí en la Secretaría, así que no hay ningún inconveniente, y agradecerle a ustedes por la presencia en este proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Entonces le agradecemos la presencia a la almirante Huber, al capitán Poblete, al subsecretario, a alguien más que nos alcanzamos a divisar acá desde la pantalla que está presente en la sesión. Está bien, estamos claros, no se preocupe. Y le agradecemos entonces su participación. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.